Esta semana, en Vaticano, les mostramos qué ha estado haciendo la Iglesia en Ucrania para ayudar a los fieles y a los necesitados. El Papa Francisco es una de las personas más fotografiadas del planeta. Descubrimos todas las formas en que el Santo Padre utiliza los medios de comunicación para compartir el Evangelio. También nos adentramos en la historia del bombardeo de Castel Gandolfo, la residencia papal de verano durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Al poco de que Francia anunciara su decisión de incluir el aborto como un derecho en su constitución, la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano reaccionó emitiendo una declaración de apoyo a los obispos franceses. Anteriormente, la Conferencia Episcopal Francesa había subrayado que el aborto sigue siendo un atentado contra la vida. No debe considerarse solo desde la perspectiva de los derechos de la mujer. El arzobispo Vincenzo Paglia es el presidente de la Academia y, en su declaración, recordó a los legisladores franceses la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege la vida en todas sus etapas. Francia es signataria de dicha declaración. Ogni vita umana è única e irrepetible. Citando las palabras de marzo de 2020 del Papa Francisco, la declaración de la Academia explica que la defensa de la vida no es una cuestión ideológica para la Iglesia, sino una realidad humana a la que están llamados todos los fieles. En una entrevista, el arzobispo Paglia pidió más colaboración para proteger la vida en todas sus etapas. Tenemos que trabajar juntos para que la vida sea siempre custodiada, preservada, defendida y promovida. En este sentido, espero un consenso en defensa de la vida más débil, que sea siempre protegida por todos nosotros. En su declaración, el arzobispo Paglia y la Academia citan al Papa Francisco cuando nos recuerdan que defender la vida está relacionado con una actitud de solidaridad, cuidado y aceptación, que todos somos responsables de transmitir a la siguiente generación. Auspico che i creditori internazionali eliminino. Espero que los acreedores internacionales eliminen o al menos reduzcan la deuda externa de los países más pobres e inviertan en programas sociales, educativos y sanitarios. El cardenal Pietro Parolin afirmó que la solidaridad es la clave para cambiar las estructuras responsables de la pobreza y la exclusión. El secretario de Estado Vaticano presidió la ceremonia de entrega del premio Economía y Sociedad, organizada por la Fundación Vaticana Centesimus Annus. Este año, Carolina Montero Orfanopoulos ganó la 6ª edición del premio con su ensayo titulado Vulnerabilidad, hacia una ética más humana. El cardenal Parolin, en su discurso, se refirió a esa noción. La conciencia de nuestra vulnerabilidad. La conciencia de nuestra vulnerabilidad nos abre a la experiencia de la alteridad que nos dispone al don de la fraternidad y al encuentro con Dios. Haciéndonos cercanos a nuestros hermanos, nos redescubriremos a nosotros mismos, redescubriremos nuestra humanidad más auténtica. El cardenal Parolin dejó claro que la solidaridad y una mayor fraternidad humana son los antídotos contra los actuales retos económicos y políticos. Asimismo, también aprovechó la oportunidad para abordar las guerras en curso en Ucrania y en Tierra Santa. Sus declaraciones fueron nítidas. Calificó de apocalípticos los recientes planes de enviar tropas europeas a Ucrania. Hola y bienvenidos al Vaticano Update de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. En un encuentro con una organización francesa que lleva a cabo una investigación sobre las vocaciones, el Papa Francisco advirtió sobre la ideología de género, calificándola como el peligro más feo que anula las diferencias y que borrar las diferencias es borrar la humanidad.
El Papa Francisco pidió que Israel y Palestina lleguen a un acuerdo de un alto al fuego inmediato en Gaza. En su discurso dominical del Ángelus, el Papa hizo una petición especial para el acuerdo de liberación de los rehenes y que se permita a los civiles el acceso a la ayuda humanitaria. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras la audiencia, Scholz dijo que hablaron de los grandes retos y problemas de nuestro tiempo, como la guerra en Ucrania y en Gaza, y según la oficina de prensa del Vaticano, también se subrayó la importancia de la fe cristiana en la sociedad alemana. Las restricciones a la misa tradicional en latín no afectarán a la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Durante una audiencia privada con la fraternidad, el Papa Francisco se lo confirmó al superior general, padre Andrzej Komorowski. La carta apostólica Traditionis Custodes había suscitado debates sobre la aplicación de la carta en relación con la comunidad, que solo celebra la misa tradicional en latín. Cada año, en víspera del segundo domingo de Cuaresma, se presentan a los fieles la Santa Lanza en la Basílica de San Pedro. La reliquia, también conocida como la Lanza de Longinos, ocupa un lugar importante en la tradición cristiana. El Evangelio de Juan proporciona la única referencia bíblica, relatando que un soldado romano, llamado Longinos, en la víspera del sábado a la muerte de Jesús, le atravesó el costado con una lanza, brotando sangre y agua. Gracias por ver el Vaticano Updates de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. We believe that God does not want this. Creemos que Dios no quiere esta guerra, que Dios no quiere este sufrimiento, estas muertes, que quiere la paz. And he wants this peace. Hace 2 años que la guerra en Ucrania causa estragos. Han muerto más de 10.000 civiles, niños incluidos. Cuántas víctimas y heridos, cuánta destrucción, angustia y lágrimas en un periodo que se está haciendo terriblemente largo y cuyo final aún no se vislumbra. En el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los líderes de la Iglesia de nuevo han hecho un llamamiento a la paz y al fin del comercio mundial de armas. La comunidad de San Egidio viene prestando ayuda y socorro sobre el terreno. Esta asociación católica laica fundada en Roma se dedica al servicio social, pero también participa a escala internacional en iniciativas de paz. Paolo Impagliazzo, secretario general de la comunidad, compartió con EWTN parte de lo que han estado haciendo desde el comienzo de la guerra hace 2 años. A partire subito dopo la guerra, dal 7 marzo, quindi 15 giorni Al poco dopo de iniciarse la guerra, a partir del 7 de marzo, 15 días después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, partió de Italia el primer envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Per questo da subito. Apoyamos a los más vulnerables, a los que tuvieron que abandonar sus hogares, a los I refugiados. rifugiati, gli sfollati interni. En total, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa de que unos 6 millones de personas han huido de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños. Aunque algunas familias han regresado, la mayoría viven en el extranjero como refugiados, acogidos por familias particulares o diversas organizaciones caritativas. Abbiamo sostenuto l'evacuazione, per esempio. Por ejemplo, apoyamos la evacuación de personas discapacitadas o ancianos, así como de muchos niños.
También abrimos distintos refugios para ancianos y discapacitados en la parte occidental del país, en la ciudad de Lviv. Las repercusiones de la guerra en los niños han sido motivo de gran preocupación. La Agencia de Ayuda a la Infancia de las Naciones Unidas ha documentado que casi 600 niños han muerto en la guerra y unos 1.224 han resultado heridos de diversa consideración, mientras que otros miles, en su mayoría procedentes de ciudades ocupadas, han sido deportados a la fuerza a Rusia. Rusia afirma estar rescatando a los niños de las zonas de guerra. El Vaticano ha enviado a un emisario de paz, el cardenal Zuppi, y ha conseguido que muchos niños vuelvan con sus familias. La comunidad de San Egidio ha organizado la iniciativa Escuela de Paz para trabajar con los niños que han sufrido un trauma de guerra. C'è la storia di un bambino che mi ha molto colpito, perché è un bambino che non riusciva più a relazionarsi. Había un niño que ya no podía relacionarse ni interactuar con otros niños. Se quedaba callado o gritaba debido a los traumas sufridos durante la guerra. Había perdido a sus amigos y no sabía con quién jugar. Gracias a nuestra iniciativa Escuela de Paz, este niño encontró una forma de comunicarse con otros niños. Ya no se quedaba callado o gritaba, sino que encontró una forma pacífica de relacionarse, jugar con otros y encontrar una nueva familia. La sua infanzia, poter giocare con altri, ritrovare una famiglia. El estado de ánimo en Ucrania ha pasado de una resistencia desafiante a un sentimiento de solidaridad internacional. Pero, a medida que el largo tributo de la guerra continúa, muchos empiezan a experimentar desesperación y fatiga. El director de EWTN Ucrania, el padre Oleksandr Zelinsky, ha estado sirviendo a la gente desde el comienzo de la guerra y ha concedido una entrevista a Colin Flynn, corresponsal de EWTN, sobre cómo la guerra ha afectado a la fe de los fieles. Podemos ver que, por un lado, la gente intenta llevar una vida normal, pero por otro lado, no podemos ver lo que hay dentro de la gente. Muchos sienten tristeza, otros muchos están deprimidos porque hay muchas muertes, mucha gente herida, mucha gente cuyos familiares están en el frente de la guerra. Hay una especie de... pesadumbre. Sí, pesadumbre, algo que está en el corazón de la gente. No podemos verlo, pero ahí está en sus corazones. También la Orden de Malta, otra organización católica, ha prestado ayuda humanitaria directamente sobre suelo ucraniano. Al principio noté una fuerte voluntad de la población de defender sus territorios, sus hogares, su vida, su estilo de vida. Y me gustaría subrayar que todavía en este momento, después de 2 años de guerra, se puede ver la preocupación de la gente. Siguen preguntándose que cuándo se encontrará una salida, cuándo acabará la guerra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente para contribuir a la paz en Ucrania? Io rispondo da cristiano, con una... Respondo como cristiano y por tanto creo que el primer trabajo, lo digo de verdad, el primer trabajo es el de rezar. Hay necesidad de invocar la paz de Dios. Muchas veces los hombres no saben darse la paz, hay que pedirla, hay que invocar la paz. bisogno di chiederla, dobbiamo invocare la pace. Hace 11 años, el 13 de marzo de 2013, la elección del Papa Francisco marcó el inicio de una nueva era para el papado. Además, el mundo se volvía más digital que nunca y la Iglesia se vio en la necesidad de adaptarse a las exigencias de la era de los medios digitales. Creo que la Iglesia es probablemente la organización más innovadora en comunicación, teniendo en cuenta sus 2000 años de historia. Así que nosotros, como Iglesia, seguiremos mejorando y buscando nuevas formas de difundir la buena nueva.
En 1931, Pío XI fundó la emisora Radio Vaticano. Por primera vez, personas de todo el mundo pudieron escuchar la voz del sucesor de Pedro a través de la radio. Quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. Casi 50 años después, el Papa Juan Pablo II fundó la televisión vaticana CTV. En 2005, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa. Comenzaba la era de Internet. Y el 12 de diciembre de 2012 se convirtió en un día histórico en la historia mediática de la Iglesia. Benedicto XVI fue el primer papa en escribir un tuit. Francisco, como nuevo papa, no solo asumió la cátedra de Pedro en 2013, sino también la cuenta de Twitter de Benedicto. Daniel Arasa, que trabaja como consultor de comunicación para el Vaticano, ha seguido la evolución de la estrategia de comunicación del Papa. La explosión de los medios sociales no se dio hasta más tarde, ya con el Papa actual, el Papa Francisco. La continuidad del uso de los medios de comunicación y de los medios sociales se ha elevado al siguiente nivel en el sentido de que el Santo Padre, su séquito y las personas que lo ayudan decidieron transmitir la visión y las enseñanzas del Papa a través de todos los diferentes medios de comunicación. Hoy en día, el Vaticano utiliza muchos canales de diversas redes sociales, donde el Papa es toda una estrella. El Papa Francisco conoce la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Una vez al mes, el Vaticano publica el vídeo del Papa en YouTube. El pontífice habla de una intención concreta y pide a los católicos que se unan a él en la oración. Juan de la Torre forma parte del equipo que produce los vídeos para el Santo Padre. Creo que hay que utilizar la tecnología como herramienta. Todos tenemos teléfonos móviles para los que las mentes más brillantes de la Tierra intentan hacer todo lo posible para que les dediquemos un segundo más. Así que hay una especie de lucha injusta en la que tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos David y ellos son Goliat. Es difícil decirlo porque ciertamente el número de likes o de seguidores, incluso de followers, no significa que todo se lea o se cliquee o llegue al corazón. Ciertamente el Papa, y no solo el Papa, sino que cualquier otra persona que quiera llegar a los demás, necesita estar en las redes sociales hoy en día. Las redes sociales forman parte de la gestión, pero sin duda no son suficientes. A pesar de las dificultades, ve también una gran oportunidad para la evangelización. No cabe duda de que el testimonio personal es probablemente la mejor manera de difundir la fe y el Evangelio. Pero muchas veces estos contactos personales vienen después de un contacto a través de las redes sociales, así que yo no descartaría ninguno de ellos. Tendería a decir que necesitamos usarlos todos porque somos parte del mundo y el mundo de hoy también son las redes sociales. La evangelización forma parte de la misión de la Iglesia, así que si queremos evangelizar, utilicemos también las redes sociales para lograrlo. En 2000 años la misión de la Iglesia no ha cambiado. El Papa Francisco solo se está adaptando al mundo moderno. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. In mezzo un prete. Hubo un sacerdote que en cierto momento levantó la cruz hacia el cielo gritando: «Sangre de Cristo, protégenos. Santa Madre, ven con nosotros». Cristo, proteggici. Madonna Santissima, vieni con noi. Castel Gandolfo es un pueblo italiano situado a orillas del lago Albano. Se sabe que sus villas papales fueron la residencia de verano de los papas durante muchos años, pero durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en refugio para las personas que buscaban huir de la guerra.
En enero de 1944, el Papa abrió las puertas del Palacio Papal del Castillo de Gandolfo y sus jardines a más de 12.000 personas para acogerlas y salvarlas. To welcome them and to save them. La mañana del 10 de febrero de 1944, la guerra se abatió sobre Castel Gandolfo. Varios bombarderos militares estadounidenses, tras haber sido informados erróneamente de la presencia de fuerzas armadas alemanas en la zona, lanzaron bombas sobre Castel Gandolfo, causando alrededor de 500 muertos. El cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidió la conferencia. Conmemoraba el 80º aniversario del bombardeo de Castel Gandolfo. En el acto también se inauguró una exposición fotográfica que ofrece un relato detallado de los hechos a través de reconstrucciones históricas y fotografías reales. La exposición titulada Castel Gandolfo 1944 está comisariada por Luca Carboni y pretende contar la historia de aquellas dramáticas semanas, tanto de los supervivientes como de las víctimas. Esta foto no había mai avuto. Este cuadro, por deseo expreso del padre de la niña, nunca tuvo un título. Aquí la había perdido a ella, pero también a su hermana y a su madre. Hoy, sin embargo, la hermana superviviente me ha autorizado a darle nombre, Fernanda. Esta foto refleja una esperanza. Por desgracia, esa niña con la cabeza vendada murió 2 días después. En esta fotografía solo tenía 4 años. El Papa Pío XII había hecho todo lo posible para evitar la tragedia, ofreciendo refugio en las habitaciones más privadas del palacio. La acogida del Papa permitió el nacimiento de 36 bebés durante los primeros meses. Vatican Museums are masters in. Los museos vaticanos son maestros en museografía y organización de exposiciones, por lo que trabajamos conjuntamente con el Archivo Secreto, el Archivo Apostólico Vaticano y la dirección de la Villa Pontificia. Trabajamos todos juntos, pero en concreto, los museos fueron quienes más trabajaron para que esta exposición llegara al gran público. Esta exposición es una oportunidad única para mantener vivo el recuerdo de todos los que perdieron la vida aquel trágico día. También da testimonio del celo, el espíritu y la caridad de Pío XII hacia los refugiados de guerra, sin distinción de religión o credo político. Inmediatamente después del bombardeo, el Papa abrió las puertas de las villas pontificias a los refugiados y a los heridos.